Muy bien. Buenos días. Vamos a hablar el día de hoy acerca del poder legislativo. El Estado peruano tiene tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? El poder ejecutivo lo representa el presidente de la República. El poder legislativo lo representa el Congreso y el poder judicial lo representan los jueces, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo está un congresista? 5 años, ¿no? Lo mismo que dura un presidente. Desde el año 2011 ya no son 120 congresistas, ahora son 130 congresistas que son elegidos. El Congreso de la República cumple una importante función. La principal es legislar. ¿Qué significa la palabra legislar? Dar leyes, modificar leyes, interpretar leyes, hasta derogarlas también. O sea, el Congreso de la República cumple una función legislativa, cumple una función de control político y cumple una función especial, ¿no? Por ejemplo, designar al Congreso, designar al defensor del pueblo, aprobar los tratados, establecer la demarcación territorial. Entonces, ¿qué es el poder legislativo? Es un órgano del gobierno central que representa a la nación. Por eso se dice que los congresistas personifican a la nación. ¿De qué se encarga el poder legislativo? De dar leyes, modificarlas, interpretarlas y hasta derogarlas, ¿no? ¿Qué significa derogarlas? Eliminarlas. El poder legislativo ejerce funciones legislativas, ¿no? Y de control político. O sea, si hay un acto de corrupción en el gobierno, se crea una comisión investigadora y se manda a llamar a ese funcionario público, ¿no? Para que pueda explicar qué es lo que ha pasado en su gobierno. Característica del Congreso de la República, ¿no? Consta de una sola cámara. En el año 80 había dos cámaras, ¿no? Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Ahora existe una sola cámara nada más. Desde el año 2011, ¿cuántos congresistas son elegidos? 130 congresistas. ¿Cuánto dura el cargo de congresista? 5 años. El congresista representa a la nación, personifica a la nación. Ahora, el congresista no está sujeto a mandato imperativo, ni a interpelación. Se puede interpelar a un ministro, pero no a un congresista. El cargo de congresista es irrenunciable, ¿no? No se puede renunciar, salvo por fallecimiento. En ese caso ya otro congresista asume la función, ¿no? El que ha sido segundo más votado dentro de un partido político. ¿Qué requisitos hay para ser congresista? La edad mínima para ser congresista es 25 años. O sea, se requiere una persona mayor de 25 años. ¿Qué más? Ser peruano de nacimiento. ¿Qué más? Gozar de derecho de sufragio.
o sea, poder votar. ¿Qué más? Estar inscrito en la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? ¿De cuál es la función del congresista? Ser peruano de nacimiento, ser mayor de 25 años, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en la RENIEC. ¿Qué función cumple el congresista? La función del congresista es a tiempo completo. No puede desempeñar otro cargo o profesión. No, es a tiempo completo. Por ejemplo, si el congresista es abogado, no puede litigar, no puede trabajar en su estudio, porque el trabajo del Congreso, mientras funciona, es a tiempo completo. Está prohibido. Si el congresista es ministro, solamente en ese caso sí puede ejercer las dos funciones. Solamente en ese caso puede ejercer las dos funciones. Puede ser congresista y ministro de Estado también. Solo en ese caso. Por eso dice ahí, es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado. Responsabilidad de los congresistas, ¿no? Ellos no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso. Claro, porque ellos gozan de lo que se llama la inmunidad parlamentaria. Gozan de la llamada inmunidad parlamentaria. No pueden ser presos ni procesados, salvo un delito flagrante, ¿no? Cuando es en ese mismo momento que se comete. ¿Se puede suspender a un congresista? Claro. Se puede suspender a un congresista por 120 días, ¿no? Máximo no puede exceder a 120 días, ¿no? ¿Qué más? No está sujeto a mandato imperativo, como le dije, ni a interpelación, ¿no? O sea, no puede ser interpelado un congresista. ¿Cuánto dura el tiempo del Congreso? El periodo parlamentario de 5 años, ¿no? Al igual que el presidente, ¿cuánto demora el ser congresista? Su función como congresista, más claro. 5 años, ¿no? Sin opción a reelección inmediata. Dentro de cada periodo anual existen periodos de sesiones o legislaturas, ¿no? Hay 3 periodos de sesiones, ¿no? El periodo anual de sesiones, el periodo ordinario y el periodo extraordinario, ¿no? El periodo anual comprende el 27 de julio hasta el 26 de julio del siguiente año. El periodo ordinario de sesiones son aquella división del periodo anual de sesiones en 2 periodos o legislaturas. El primero inicia el 27 de julio, ¿no? Termina el 15 de diciembre. El segundo inicia el 1 de marzo, termina el 15 de junio, ¿no? Y el periodo extraordinario de sesiones, ¿no? Que son sesiones que se realizan en periodos anteriores, ¿no? O posteriores a los periodos ordinarios. Entonces, el periodo de sesiones se va a dividir en 3, ¿no? Periodo anual de sesiones, periodo ordinario de sesiones y periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué funciones cumple el Congreso? Legislar, ¿no? ¿Qué significa legislar? Elaborar leyes, pero no solamente elaborar leyes, modificar las leyes, interpretar las leyes,
interpretar las leyes, modificarlas, hasta derogarlas. Cumple una función de control político, claro. Si algún funcionario del Estado comete un acto ilícito, el Congreso crea una comisión, ¿no?, para ver qué es lo que ha pasado en ese gobierno. Cumple una función especial, ¿no?, porque es el Congreso quien le da permiso al presidente para viajar, ¿no? Es el Congreso que delimita el territorio. Es el Congreso que busca respetar la Constitución y los tratados. Es el Congreso quien elige al defensor del pueblo, ¿no? Esa es una función especial. Pues, ¿qué es la función legislativa? Abarca el debate y la aprobación de reformas de constitución, de las leyes y resoluciones legislativas, así como interpretarlas, modificarlas y derogarlas, de acuerdo a la Constitución y a la ley del Congreso y al reglamento del Congreso. Entonces, el Congreso puede elaborar leyes, modificarlas, derogarlas, siempre y cuando esté en base a la Constitución y también al reglamento del Congreso. Función de control político. El Congreso de la República puede crear una comisión para investigar un acto de corrupción dentro de un gobierno. O sea, actos e investigaciones y aprobación de acuerdos. Actos en contra de la administración pública, en contra del Estado. Y es el Congreso quien se encarga de investigar todo eso. Cumple una función de control político el Congreso. ¿Cuáles son las funciones especiales que se le llama? Lárgate, no te duermas. ¿Cuáles son las funciones especiales? Profesor, no estoy durmiendo, estoy prestando atención a la clase. Ah, entonces te veo que estás así echada, así, de un lado. Y ahora sí. ¿Qué funciones especiales cumple el Congreso? Designa al Contralor General de la República. Elige al defensor del pueblo. Designa a los miembros del Tribunal Constitucional. Mira, ratifica al presidente del BCR. Ratifica no quiere decir que lo elige, por si acaso. Yo ya les había dicho que quien elige es el presidente. En cambio, el Congreso solamente lo ratifica. Tan igual al superintendente de banca y seguros. También le corresponde la remoción en algunos casos previstos en la Constitución. ¿Cómo está estructurado el Congreso de la República? Existe un pleno. Existe un consejo directivo. Existe una junta de portavoces. Existe una presidencia. Existe una mesa directiva. Existe unas comisiones. Mira, ¿cómo está estructurado el Parlamento entonces? Está el pleno, consejo directivo, junta de portavoces, presidencia, mesa directiva y comisión. Si el presidente de la República disuelve el Congreso, ¿todas las comisiones se eliminan? No, no. Hay una comisión que permanece ahí y no se desactiva. Es la comisión permanente. O sea, el presidente disuelve el Congreso, pero la comisión permanente continúa sus funciones. Por eso dice, es un organismo del Congreso que funciona mientras no está reunido en el Congreso del Pleno y también cuando hay una disolución del Congreso. Estos miembros son elegidos por el Congreso de la República.
y no excede el 25% del número total de congresistas. Atribuciones del Congreso. ¿Cuáles son las principales atribuciones del Congreso? Por ejemplo, dar leyes y resoluciones legislativas. Autorizar al presidente de la República salir del país. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. Ejercer el derecho de amnistía. Autorizar empréstitos. Aprobar el presupuesto. Ahora, ahora, ¿qué es el derecho de amnistía? Es una gracia que otorga el poder del Estado a los condenados por delitos y que borra completamente sus antecedentes penales, dejándolos en libertad. La amnistía es el olvido formal del delito cometido. Vamos con las preguntas. A ver, Barrera, lee la primera pregunta. Es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientadas al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. Lo anterior se refiere al Congreso, el cual consta de Cámara Única. Muy bien. Es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. Lo anterior se refiere al Congreso, el cual consta de Cámara Única, letra B. Muy bien. Número 2, Gárgate. 2. Los representantes para el Congreso son elegidos por un periodo de 5 años, la D. Muy bien. Los representantes para el Congreso son elegidos por un periodo de 5 años. La D, profesor. Muy bien. Vicente, la 3. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, los congresistas representan la D. Muy bien. A la nación. Correcto. Lara, la 4. Autorizar al presidente de la República para salir del país es una atribución del Congreso de la República. Muy bien. Congreso de la República. 5, Escate. 5. Se considera como una atribución del presidente de la República de nombrar al defensor del pueblo. Ya. Presidir el sistema de defensa nacional. Letra C.
Gregorio Flores, la 6. Sí, profesor, si el presidente de la República no regrese al territorio patrio dentro del plazo fijado por el Congreso, entonces se podía. Profesor, yo digo la C. Muy bien. Si el presidente de la República no regresa al territorio patrio dentro del plazo fijado por el Congreso, entonces se podría vacarlo de cargo, la C. Vicente, la 7. Ok, profesor. Es un requisito para postular a la presidencia de la República. Sería gozar del derecho de sufragio. 35 años al momento de postular, letra A. Número 8, Rodríguez. Dentro del Poder Judicial, el órgano jurisdiccional que tiene potestad para impartir justicia en todo el territorio nacional es el juzgado especializado. La Corte Suprema, letra B. La 9, Torres. Profesor, ¿me escucha? Ya, no es un principio y derecho de la función jurisdiccional en el Perú. Espera, profesor. ¿Ya cuál crees que sea? Profesor, para mí es la... No es un principio de derecho de la función jurisdiccional en el Perú. C, la publicidad de los procesos. Y la última es cátedra 10. 10. Los jueces que provienen de elección popular son los jueces de paz, profe. Jueces de paz, muy bien. Letra. Profesor, yo le envié esa respuesta por el chat.